Como este espacio pues es de hacernos preguntas precisamente, vamos a empezar con una pregunta que consideramos importante, que es ¿en qué momento dejamos de hacernos preguntas? No sé, a veces ni siquiera somos conscientes de esto. Yo nunca me había preguntado en qué momento me dejo de hacer preguntas, pero lo puedo conectar con esos momentos en los que tal vez vivo en piloto automático. O sea, no sé si esto es algo bien común y que yo creo que la mayoría hemos pasado por esto, en donde estás haciendo las cosas realmente sin ser consciente de lo que estás haciendo, estás viviendo rápido, estás queriendo abarcar mucho, estás viviendo tal vez en ansiedad, en estrés, y cuando entran estos momentos de ansiedad o de estrés, muchas veces te atacan como pensamientos, o estás como preocupado, pero ni siquiera te preguntas como algo tan simple como de, pero ¿por qué me preocupa tanto esto? O sea, de repente si te haces esa pregunta, si en ese momento es como de, pues sí, no va a pasar nada, ¿no? O sea, tampoco, si llego 5 minutos tarde, bueno, a mí no me gusta ser impuntual, por ejemplo, pero también de repente sí voy estresada de ya, voy a llegar 10 minutos tarde, no puede ser. Y es como de, a ver, ya relájate, ¿no? O sea, ¿por qué te preocupa tanto? Pues sí, o sea, no es lo que te gusta, pero tampoco es tan grave, ¿no? O sea, se puede solucionar, ¿no? Y esas preguntas, estas simples preguntas pueden hacer cambiar tu estado de ánimo, ¿no? Y también cómo vas reaccionando. Porque imagínate este caso que te estoy diciendo, ¿no? De que voy estresada, voy corriendo, voy en piloto automático. Me puede pasar un accidente por no estar prestando atención al presente, me puedo cruzar una calle, me pueden atropellar por estar así toda estresada. O sea, el ejemplo que te di quizá es como muy básico, pero son cosas que pueden pasar en la vida cotidiana, ¿no? Y que es importante esta cuestión de en qué momento dejamos de hacernos preguntas. Y creo que hay momentos o hay personas o hay momentos en los que te dejas de hacer estas preguntas que son necesarias y que las olvidas por estar tan enganchado con los problemas, ¿no? Centrándote en eso simplemente. Sí, yo pienso que uno deja de hacerse preguntas desde que somos niños. Y eso es muy triste, porque si te das cuenta, bueno, hay una etapa, ¿no?, de los niños en los que ellos empiezan con que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, yo en mi experiencia como docente y de forma con familia y así, pues sí, cuando un niño empieza con esta etapa es muy interesante porque te llegan a preguntar el por qué, el por qué, el por qué, el por Así de qué, todo. y tú terminas cuestionándote todo, o sea, terminas así de, pues, porque, y intentas darle la respuesta porque es un niño y sabes que pues todo, cualquier cosa que tú le digas va a influir desde su forma de pensar, lo que va a abrir su mente y todo esto. Entonces, intentas responder y si llegas a un tope donde dices, no sé, y entonces es muy interesante. Y bueno, yo pienso que a partir de que somos niños, debido a la cultura, tal vez a nuestra familia, muchísimos dejamos de preguntar o de hacer preguntas desde ahí, ¿no? Y tiene mucho que ver la actitud que toma la mamá, la actitud que toma la sociedad, la actitud que tomamos de forma general cuando los rechazamos, indiferencia y demás. Pero, como bien decías, es una habilidad que no deberíamos perder, o sea, sí deberíamos de perpetuar esto en los niños para que no lo pierdan, porque sí es cierto, en cuestiones tan básicas como voy corriendo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es más importante, mi vida o llegar temprano, no? Sí, O, exacto. por ejemplo, estoy procrastinando, pero ¿por qué? ¿Por qué Sí. no me estoy apurando a hacer lo que ya sé que tengo que hacer? Yo pienso que si nos planteáramos estas preguntas más a menudo, nuestras decisiones serían más acertadas o Sí. más específicas o más definidas. Y esto podría probablemente marcar la diferencia en nuestra vida y es algo que no nos planteamos. No decimos, ok, si yo empiezo a cuestionar mis decisiones, por muy pequeñas que sean, esto va a tener su propia consecuencia, su propia repercusión natural Sí. en lo que voy haciendo, ni siquiera forzada, porque sí te obligas a pensar, a reflexionar, y tan solo esa reflexión, ese cuestionamiento, sí te va a poner a correr la ardilla y sí va a decir, no, espérate,
Sí. Y de forma natural te vas a empezar a ir por otro caminito y ese es el objetivo. Te puede salvar la vida, literal Incluso. y metafóricamente hablando, Sí. te puede salvar la vida hacerte preguntas. Y esto que decías de los niños es muy cierto. Esto que dices que la sociedad o algunos padres o madres apagan esta chispa que tienen los niños de preguntar porque a todo, ahí también surge una pregunta importante. ¿Por qué? O sea, si soy adulto y estoy interactuando con niños, con niñas, ¿por qué me genera tanta molestia el que pregunten tanto? Porque esto es muy común también en muchos adultos. O sea, el ya deja de preguntar o ya por favor, déjame tantito, ¿no? Y entiendo, digo, yo soy de las personas que trata de, pues sí, de cuidar esta curiosidad de los niños y de responder y como dices, ¿no? Es que ya me quedé sin respuestas, o sea, ahora realmente no sé, o no sé cómo responderle, ¿no? Y, o sea, incluso yo he aplicado como la de, es que de verdad no sé cómo responderte esto, pero podemos buscar en el Google, o sea, y ya, ¿no? Así, pues esto es esto, ¿no? Y le digo, al menos ya no apagué como tan así como esa curiosidad, como de, no, ya deja de preguntar. Pero sí entiendo, regresándonos a por qué muchos adultos apagan esta curiosidad en los niños, pues también podría llegar a ser como por el estilo de vida que tenemos actualmente, ¿no? Se entiende que muchas veces vivimos en estrés, vivimos muy presionados con muchas cosas y estamos muy cansados, no queremos que nos hablen, no sé si entiendo esta parte, pero también hay que poner atención, ¿no? Y pues poner prioridades. O sea, una de las prioridades, pues sí es que no apagar esto en los niños, ¿no? Sí, y además está muy relacionado con el propósito de la vida o con el jugo de la vida. O sea, ¿para qué vives? ¿Para trabajar? ¿Vives para estar estresado? ¿Vives para pagar deudas? ¿Vives para pagar cosas? ¿Vives para hacerte de cosas? O sea, para comprarte cosas. ¿Para qué vives? ¿No? Porque al final esa conexión que Claro. hay con las personas desde la ciencia y desde, pues supongo que coincides también, desde mi perspectiva es lo más valioso, es lo más importante. Yo he escuchado en repetidas ocasiones que la gente al final de la vida lo que más valora es eso, a la gente con la que convivió y las conexiones que realizó, y de lo que más se arrepiente es de eso. Entonces, desde ahí, ¿no? Las prioridades. Sí. Pero bueno, me hizo pensar en eso. Y sí es cierto, o sea, de ahí la importancia de no... ¿Hasta dónde nos llevan las preguntas? O sea, Claro. imagínate una vida desperdiciada porque actuaste en piloto automático toda la vida. No disfrutaste, no conectaste con la gente, no te sentiste satisfecho. Claro. Solo te compraste cosas, solo trabajaste, solo hiciste cosas pasajeras. Sí. Y o sea, y ahí viene esto de, es importante cuestionarnos todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. No hay que dar por hecho porque esto es bien común. O sea, las personas que, pues como dices, su vida se basa en adquirir, pues todo lo material, ¿no? Que es importante, o sea, no digo que no sea importante, Exacto. Pero su enfoque está ahí y no son felices tampoco, ¿no? Entonces, como hacerte estos cuestionamientos, ¿no? Como de, a ver, me estoy esforzando mucho para tener el auto del año, ¿no? O sea, el mejor auto, el más caro y lo que quieras. Y para eso estoy sacrificando todo mi tiempo, todo el tiempo con mi familia, estoy sacrificando también mi salud, porque muchas veces ahí pones en juego tu salud física, tu salud mental, y es como de, realmente ese auto, no sé qué auto, el mejor auto del mundo, merece mi salud física, mi salud mental, merece el tiempo que podría yo dedicarle a mi familia. Y quizá algunas personas, si pues realmente son sinceras, podrían cambiar un poco no sé, sus metas, sus objetivos, su camino, ¿no? ¿Por qué quiero a fuerza ese mejor auto? Por ejemplo, Sí. ¿no? Pues porque si me compro ese auto, todos me van a respetar. O sea, eso es como bien común, ¿no? Como de, ok, ¿por qué crees que las personas te van a respetar por tener un auto? O sea, ¿O por qué quieres el respeto? Ajá. ¿Crees que no te respetan? ¿O por qué crees que no te respetan? No sé, puede ser como Sí, una o sea, cuestión bien. desde ahí empieza el cuestionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, o sea,
¿por qué lo necesitas? Porque lo necesito. Sí, Ujú. o sea, y se desglosa todo. Ujú. De hecho, aquí viene una pregunta que dice, ¿te consideras una persona libre para pensar? ¿Por qué sí o por qué no? No quería cortar la idea, Ajá. pero me parece que esta pregunta está muy relacionada, porque, por ejemplo, Ujú. desde el momento en el que yo me estoy mandando a mí misma o a mí mismo, es que necesito ese auto, Ujú. pero si no me estoy dando esa libertad de cuestionarme, pero a ver, espérate, ¿por qué lo necesitas? Claro. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, ¿seré acaso una persona libre de pensar en ese contexto? Ujú. Y ese es el objetivo, de realmente plantearnos, de cuestionarnos si sí soy libre, si estoy siendo libre o si estoy atada a las opiniones de otras personas, atada a la valoración, a la validación Sí, de alguien más. claro. Así es. Y que eso, pues la mayoría de nosotros, en nuestra crianza, en nuestra infancia, en la forma en la que nos educaron, pues sí, o sea, de ahí traemos muchas cosas que creemos que son nuestras, pero no necesariamente, ¿no? O sea, quizá esto de que papá, mamá te dijeron siempre, no, pues es que tienes que estudiar, no sé, medicina, ¿no? Porque tu papá estudió medicina, porque tu abuelo estudió medicina, o porque si estudias medicina, pues vas a tener como pues una vida un poco más tranquila económicamente hablando y todo esto, ¿no? Y ahí es también como, esas preguntas son bien importantes y todos o todas, la mayoría en algún momento cuando estábamos en bachillerato, pues nos hicimos esta pregunta, ¿no? ¿De qué voy a estudiar, por ejemplo? Y en algunos casos hubo muchos casos en donde no se preguntaron si realmente querían estudiar lo que eligieron y dijeron, ah, pues voy a estudiar medicina, ¿no? Porque pues sí, toda la vida me han dicho que yo también voy a ser O médico, porque se gana ¿no? bien de O médico. porque se gana bien, ajá, exacto. Y, y pues sí, o sea, muchas vidas están así, o sea, O son vidas desperdiciadas. Yo pienso que la vida es un arte, ¿no? Porque cuántas personas sabemos que por haber pensado diferente, por haberse ido por el camino difícil, a lo mejor no con la manada, uh-huh. pues descubrieron muchas cosas y hoy en día tenemos todo eso gracias a esas personas. Pero ¿cómo sería la vida si la mayoría de personas pensáramos de ese modo? O sea, no entráramos simplemente dentro de la caja Uh-huh. de la fábrica, ¿no? De ahí va otro médico, otro músico, otro lo que sea, sino ahí va una persona adulto reflexivo capaz de equilibrar todo este arte de la vida y de además de aportar a los demás. Sí. Esto último que mencionas, de no entrar como en esa caja, pues es algo que no es tan fácil, o sea, pero bueno, creo que esta parte de por qué nos asusta tanto lo difícil o lo diferente, lo complejo, también tiene que ver con todo esto, ¿no? Con, pues, con cómo nos educaron, con esta colonización de muchas cosas. Pero esto me gustó, ¿no? Como hay personas que se han atrevido a salir de ahí y son felices. Además, el tema del éxito, ¿no? O sea, el éxito es muy subjetivo. Para algunas personas ser exitosas, pues sí, es tener un buen nivel socioeconómico. Para otras, ser exitosas es tener tiempo para compartir con sus seres queridos. Para otras, ser exitosas es tener la posibilidad de aprender, de desarrollarse, de estudiar. O sea, y no necesariamente el tener como demasiado dinero, por ejemplo. O sea, y creo que muchas personas llegan a confundir el término éxito con ser ricos, ¿no? O ser famosos o algo por el estilo, ¿no? Entonces también creo que es importante que nos empecemos a plantear individualmente, para mí, qué es el éxito, ¿no? O sea, para mí, qué es sentirme realizado. No lo que mi mamá, mi papá o las personas con las que coincido dicen que es ser exitoso, ser realizado, ¿no? Sino yo realmente qué pienso. Porque muchas veces pues te dejas llevar incluso hasta por las modas, ¿no? Y más actualmente con la tecnología, pues ahí te están invadiendo así como de muchos mensajes de qué es ser exitoso o de qué tienes que hacer para ser exitoso, pero
pues también no siempre te tienes que ir como con lo primero que escuches, ¿no? Hay que reflexionar lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? Sí, lo que te hace feliz. Y ahí Lo que te hace feliz. entra el autoconocimiento. Ujú, O sea, entra el yo, no la moda, ujú. no mis vecinos, no mis amigos, no mi familia. O sea, yo, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Y para empezar eso, ¿no? O sea, ¿qué es ser realmente feliz? Ujú. No sin referirnos al tema pasajero de el placer momentáneo, ¿no? O cosas que a lo mejor me van a hacer daño y Sí, no no. me van a llevar a ser feliz, sino me van a llevar a algo completamente contrario. Entonces, este cuestionamiento es muy importante, como lo mencionas. Sí, y bueno, ya tocando como este tema que decías de em, desde una felicidad genuina y no una felicidad, estamos en un momento de la vida en el que la gratificación inmediata es algo a lo que pues, estamos volviéndonos adictos tal vez a la gratificación inmediata, ¿no? Como también por la misma sociedad. O sea, yo sí estoy de acuerdo contigo de que está en nuestras manos hacer muchas cosas, pero también estoy de acuerdo que la sociedad a veces nos la pone difícil, ¿no? Esto no quiere decir que sea imposible, pero sí, pues no hay que dejar atrás esto, ¿no? Que es muy real y que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos empezamos desde el mismo punto de partida, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, creo que esto genera, esta desigualdad que menciono, genera mucho que muchas personas se vuelvan adictas a esta gratificación inmediata, ¿no? Como de sentir que no van a poder tener algo genuino, algo por lo que ellos trabajen, por lo que ellos logren y que realmente les haga feliz y buscan esto, ¿no? Pues sustancias que te generan placer inmediatamente, o sea, porque ya estoy muy cansada, ya estoy muy chocada como de la vida tan difícil y bueno, no, pues de esta forma puedo obtener como pues este bienestar, ¿no? Que quiero y que no es real, o sea, es simplemente como Placer momentáneo. ajá, un placer momentáneo. Y esto lo vemos con el celular incluso, o sea, el celular nos genera esto, pues ya se habla mucho como de los likes, o sea, como algunas personas, esta cuestión de tener likes, pues te genera como, pues este placer, ¿no? Como de, sí, ya publiqué algo y me dieron likes. O sea, son placeres momentáneos, ¿no? Pero no es un placer genuino. Bueno, yo creo que un placer genuino es algo eh, que tiene que ver con los resultados de un esfuerzo que tú hiciste. O sea, aprender algo desde cero, ¿no? No sé si te ha pasado o has tenido la oportunidad no sé, decir, voy a probar algo que nunca he hecho y que a ver si lo logro. Por ejemplo, una vez me inscribí a boxeo, yo nunca en la vida pensé así como de boxeo y fue así como de, pues me voy a inscribir a boxeo porque yo nunca en la vida había pensado en inscribirme a boxeo. Y fue así, fue genial, no fui mucho tiempo por las circunstancias, pero ahí me di cuenta, desde el cuerpo, desde la conexión con el cuerpo, te puedes dar cuenta de lo que eres capaz. O sea, empezar el primer día y sentirte agotadísimo a los 5 o 10 minutos, como de, ya no puedo, pero el segundo, el tercer día ya eran 15 minutos donde lo lograbas, ya después te cansabas, hasta que llegabas a un punto en el que ya pasaba mucho tiempo sin que te sintieras tan agotado, tu fuerza, tus reflejos, como todo eso. Ese tipo de gratificación de esfuerzos, o sea, se me hace como genuino, ¿no? Algo que tú estás logrando porque tú eres capaz de lograrlo. Y creo que todo está conectado. Entonces, si tú puedes hacer muchas cosas con tu cuerpo, puedes hacer muchas cosas con tu mente también. O sea, también puedes entrenar tu mente como entrenas tu cuerpo y se puede hacer igual de ágil, igual de fuerte y puedes hacer muchas cosas, como puedes hacer muchas cosas con el cuerpo también, por ejemplo. Sí, en esto que dices hay dos puntos, ¿no? Por ejemplo, el de entrenar la mente y el otro de las circunstancias y así. Me gustaría tocar primero el de las circunstancias, porque sí es cierto. Y es lo que queremos, al final es lo que queremos. Habemos muchos que decimos, pues es que como yo no tengo los recursos, pues no puedo hacer lo que quiero, necesito trabajar para poder y en eso de trabajar pues ya no tengo tiempo y bla, 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 bla. Pero ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Y viene el entrenar nuestra mente. O sea, si tú entrenas tu mente para decir que no vas a poder, tu mente ya no va a tener otra salida más que no vas a poder. Y entonces no vas a poder y entonces hasta ahí llegó.
Y esto es lo que pretendemos también, o sea, el ayudarnos entre todos, porque nos gustaría también escuchar sus propias experiencias, sus propias vivencias, para llegar a ese punto de sí se puede, o sea, sí se puede, así como un músculo se puede fortalecer, sí, también nuestra mente, también nuestro pensamiento, también nuestra objetividad, también nuestra capacidad para desarrollar y hacer muchas cosas. Hay una pregunta que también me parece muy importante y es ¿qué tan libre te sientes para expresarte sin ser juzgado o juzgada? Creo que al menos en el contexto mexicano, o en el contexto mexicano que yo conozco, pues a mí se me hace bien común que las personas tengan miedo a ser juzgadas. No voy a hablar de esta forma porque pues que van a decir esto, no voy a vestirme de esta forma porque qué tal si me critican, no voy a hacer esto por el otro. Es como bien común. Bueno, yo veo que es común, no sé tú, ¿qué has observado como de...? Sí, o sea, es la normalidad, es lo común. Yo pienso que incluso cuando una persona dice, a mí no me importa lo que digan los demás, siento que es una mentira. O sea, desde el, ok, si no te importa, pues no lo digas, no es necesario, ¿no? O sea, hasta ahí llego, no sé. A lo mejor en algunos casos sí puede ser necesario dejarlo claro, no sé, pero siento que es algo como que traemos muy arraigado todos. Incluso, por ejemplo, para el podcast, ¿no? O para este espacio. Yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Sí, dije, bueno, para mí ha sido complicado esta interacción con las personas durante la pandemia. Siento que a todos se nos detonó cierta ansiedad social por el hecho de estar enclaustrados por mucho tiempo. Y entonces a mí me pasó y de repente sí cuestiono todo lo que hago, todo lo que digo y ya es el extremo, el extremo, ¿no? De lo que estamos hablando precisamente. Y tampoco se trata de eso. O sea, de hecho se trata de pues, un cuestionamiento sano, un cuestionamiento en el que claro, te permitas a ti mismo ser tú mismo. Ese ser tuyo que sí puede aportar a la sociedad, que sí puede aportar a quienes te rodean, sin caer en que te sientas atado a la opinión de los demás. Sí. Obviamente sin descuidar tampoco el hecho de los valores, del respeto, de la individualidad, del bien común, porque es una realidad que somos seres sociales, que necesitamos de otros, claro, sí, y para vivir en una sociedad funcional, sana, pues requerimos de estos pensamientos sanos, de estos hábitos de respeto, pues de los valores que conocemos, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tampoco caer en el otro extremo de la ansiedad social, pero es una realidad que es muy común que todos nos cuestionemos y que nos abstengamos de hacer muchas cosas o que nos limitemos de hacer cosas buenas, cosas lindas, cosas sanas, porque somos presas de la opinión de otros. Yo aquí, o sea, veo que esto puede estar relacionado a diversos factores, ¿no? A mí se me ocurren dos. El entorno familiar y el entorno familiar que pues va construyendo de algún modo tu autoestima desde la infancia. Entonces, esto del entorno familiar, pues también lo sigo viendo, o sea, aunque ya hay como mucha información de crianza respetuosa y de todos estos temas que a mí me gustan mucho, Son muy buenos. Sigue siendo muy común, y creo que antes era más común, el etiquetar a los niños, por ejemplo, el desaprobar como todo lo que hacen, o sea, ponerte en tu papel de adulto, como de, tú estás mal, niño, no hagas esto, ¿cómo te vas a ir vestido así? ¿O cómo te vas a ir vestida así? El querer moldear, pero a tal grado de, pues, incluso dañar la autoestima de los niños, ¿no? O sea, si ellos no se sienten aceptados, valorados por las personas que se supone que pues deberían propiciar esta seguridad en ellos, pues no lo generan ellos mismos, ¿no? O sea, la autoestima del niño sí se construye a partir de las interacciones con sus cuidadores primarios, ¿no? Con mamá, con papá. Y si ahí hubo una falla, el niño pues va a traer una falla ahí en su autoestima, que si no la trabaja en algún momento de su vida, pues se va a hacer como, pues se va a convertir en un adulto
que quizá tengan mucho miedo a la desaprobación de los demás. O sea, luego estos niños son estos niños que quieren hacer algo, pero mejor no lo hacen porque el adulto pues lo va a regañar, lo va a juzgar, le va a decir, ¿no? Entonces, se convierten en estos adultos que tal vez no quieren hacer algo, pero dicen que sí por agradar. O sea, yo creo que a algunos en la vida nos ha pasado como de decir que sí en algo que no querías, nada más por quedar bien o para que no piensen que eres aburrido, o para que no piensen que eres lo que sea, ¿no? Entonces creo que si se trabajara desde ahí, ¿no? Desde la infancia, desde la autoestima, podríamos evitarnos este miedo a ser juzgados. O sea, el como de, pues bueno, yo quiero hacer esto porque a mí me gusta hacer esto, porque no estoy dañando a nadie haciendo esto y soy libre de hacerlo. Y pues yo sé que a algunas personas no les va a gustar, pues no van a coincidir en cómo pienso, en cómo actúo, en cómo me visto, en lo que sea, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo desde el corazón, ¿no? Yo lo estoy haciendo desde lo que yo siento, desde lo que yo creo que es lo mejor para mí. Y pues no tenemos que agradarle a todos tampoco, o sea, somos diferentes y podemos aceptar y respetar las diferencias sin necesidad de que nos tengan que gustar todas las personas y cómo piensan y cómo actúan y cómo son, ¿no? O sea, y desde ahí puedes decir, pues si yo no le gusto a alguien, o sea, si no le gusta a esa persona como soy, pues está bien, está en todo su derecho. A mí sí me gusta como soy, ¿no? Creo que eso es mucho de autoestima, siento también. Sí, de plenitud personal también, porque ahí entra esta cuestión de conocerte y también el de respetar a los demás, respetar que él no tiene o ella no tiene que aceptarme, pero yo tampoco tengo que ofenderme porque no me acepta. Exacto. Mientras no sea algo que me perjudique a mí o que perjudique a nadie más, entonces no debería haber ningún problema. Y esa es la cuestión. Sí. O sea, la sociedad está tan acostumbrada a entrar en una sola caja que entonces el respeto se vuelve algo distorsionado. Y entonces para mí el respeto es, no te lastimo con verme así, por ejemplo, ¿no? O no voy a lastimarte y por eso no voy a decir nada porque a lo mejor lo que digo no te gusta, ¿no? Y entonces entra toda esta distorsión de un pensamiento que nos lleva a actuar de una forma equivocada o de una forma perjudicial para nosotros o incluso para otros, porque a veces no sabemos que a lo mejor la otra persona sí necesitaba escuchar eso o la otra persona está encerrada en la misma caja intentando ser alguien que no va a poder ser ahí adentro, sin poder fluir, sin poder ser, sin poder expresar quién realmente es. Y por eso hay formas también de decir las cosas y ahí también nos podemos hacer preguntas, ¿no? Yo quiero darle este mensaje a esta persona porque considero que le puede ayudar en algo, que le puede ayudar en la vida, ¿no? Si es que lo quiere tomar. Pero también, o sea, ahí tú dejas el mensaje y lo dejas y la persona lo toma si quiere o no quiere, ¿no? No estás imponiendo algo, simplemente tú observas algo, te parece importante mencionarlo y lo dices. Pero aquí viene una pregunta que es muy importante. ¿De qué forma lo puedo decir sin que transgreda como a la persona, sin que se ofenda, sin que piense que le estoy faltando al respeto o que lo vea mal, ¿no? Entonces ahí, pues no, pues ya te pones a pensar, o sea, tienes que pensar mucho. O sea, no mucho al grado tóxico que dices como de pasártela pensando, ¿no? Pero sí creo que hay ciertas situaciones o circunstancias que ameritan que les demos un tiempo para analizarlas y pensarlas pues de la mejor manera, ¿no? Yo pienso que es simple. O sea, a lo mejor nosotros nos complicamos, ¿no? Pero pienso que es simple, o sea, simplemente, si va a lastimar, si va a afectar, si va a dañar a alguien más, entonces está mal, y punto. O sea, no tendría por qué detenerme a sobrepensar y a caer en el lado tóxico. Bueno, ¿no? es que es que no sé, o sea, yo también veo que hay personas que tienen mucha dificultad para recibir algún comentario constructivo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, y en nuestra sociedad se ve mucho, y, o sea, me ha pasado, ¿no? Como de que tú dices las cosas tranquila, bien, sin ofender, con respeto y lo que quieras, y se lo toman como a mal, ¿no? O sea, entonces es como, bueno, ahí sí son personas que luego son difíciles y es como de, voy a encontrar otra forma tal vez de darle el mensaje y quizá eso ayude, ¿no? O sea, sí. O mejor pues ya no digo nada porque pues no lo va a querer recibir, pero pues creo que también es cerrarnos
totalmente. O sea, hay veces que podemos tener la apertura de decir, pues voy a intentar una buena forma de darle el mensaje. Y hay otras donde puedes decir, no, pues igual no, pues ni me molesto porque pues está muy difícil aquí, ¿no? Exacto, y ahí entra el mismo cuestionamiento, o sea, por ejemplo, ¿por qué tengo la necesidad de entrometerme? A lo mejor, Claro. ¿no? ¿Por qué tengo esa necesidad de hacer un comentario sobre la vida de alguien más? O sea, ¿me afecta a mí? Y empieza este cuestionamiento sano. Uh-huh. O sea, ¿de dónde viene esa necesidad? Porque a lo mejor esa necesidad viene de mis propios traumas, Claro. viene de mi propio conflicto interno, que entra lo que dice sobre que somos espejo, ¿no? Uh-huh. Lo que le molesta al otro es porque yo también lo tengo y demás. Entonces, a veces sí es cierto, si yo ya lo trabajé en mí mismo y ya tengo un proceso, veo cosas que hacen los demás y ya no me inmutan, o sea, Claro. ya no me perturban y entonces Sí. ya no tengo que cuestionarme nada, ya no tengo ni siquiera que hacer el comentario porque entiendo que cada persona lleva su propio proceso, que aunque yo llegue y le diga, es que sabes que bla, 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 la persona si no está en el momento para aprender o para desarrollarse, no lo va a captar, no lo va a recibir y entonces, ¿cuál es el punto de abrirme, no? Claro. O ¿cuál es el punto de enfocarme en eso? Eso sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y en esta pregunta que hiciste de ¿por qué tengo la necesidad de decirle a la persona esto? A mí se me ocurre, ¿no? Y pues incluso me ha pasado, ¿no? Y ya no me pasa tanto, pero sí, normalmente he sentido esa necesidad cuando estas personas tienen algún tipo de relación conmigo, ¿no? Son personas con las que pues hay una relación, ¿no? De cualquier tipo, pero una relación cercana. Entonces es como de cuando sus tal vez acciones o sus formas de hacer algunas cosas sí están afectando de algún modo o a mí o a la relación. O eso de afectar a mí, ahí también ya puedes elegir qué te afecta, qué no te afecta, si te Sí. pones más profundo, pero bueno, hablando de cosas más básicas y más prácticas, o sea, de que tal vez hay cosas que sí, o sea, sí te interfieren en algo y es necesario que pongas un límite o es Sí. necesario que hagas mención de algo. Y ahí es donde considero que sí es importante el poder expresar el mensaje, ¿no? Y también considero que sería importante en un caso tal vez de vida o muerte o algo así, donde tú sepas que, o sea, la persona está corriendo un peligro extremo y que pues sí, ¿no? O sea, pues tú dilo y ya, pues si lo cacha bien y si no, pues también no puedes interferir en los procesos de los demás. Claro, todos vivimos un proceso y hay que respetar los procesos de las otras personas. Sí, pero también entiendo, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De hay que escoger las palabras adecuadas, hay que decirlo en el tono correcto también. Todas estas cosas, o sea, mientras sea con el respeto, mientras sea desde el cariño, mientras sea desde la preocupación genuina y no desde un trauma mío por querer Sí, joder a la persona o por querer proyectar mis inseguridades o por querer yo sacar lo que traigo de mi frustración. Pero que tú no puedes trabajar en ti, que Ajá, lo trabaje el exacto. otro. Sí, o sea, creo que ahí es donde viene el cuestionamiento sano, ¿no? O sea, ¿desde dónde viene esto que estoy sintiendo? ¿Por qué lo quiero decir? Y así, o lo voy a decir de una forma correcta, ¿cómo me siento en este momento? ¿Me estoy sintiendo tranquila? ¿Me estoy sintiendo que estoy hablando desde el amor, desde el cariño hacia la persona? ¿O me estoy sintiendo que estoy hablando desde el odio, desde la frustración, desde el enojo? Pues para empezar, si viene desde el enojo, y eso, entonces sé, es una bandera roja de mí mismo de que no voy a decir algo sano, no voy a decir algo que esté bien y probablemente no voy a ayudar a la otra persona. Pero ahí vienen los cuestionamientos y es la importancia de aprender uno a pensar, a cuestionar lo que pensamos, a ser crítico sobre nosotros mismos principalmente, no tanto sobre los demás, sino sobre nosotros mismos y nuestro propio proceder. Sí, esto que mencionas de ser críticos con nosotros, del ver nuestro proceso, o sea, en lugar de estar viendo los procesos de los demás, se me hace súper importante, porque a veces cuando nos empezamos a enfocar en los procesos de las demás personas, en qué le falta mejorar a la otra persona o lo que sea, pierdo el enfoque en mí, ¿no? Sí. Y a veces lo hacemos inconscientemente también por eso, ¿no? Como porque estás evadiendo de algún modo tu propio proceso. Entonces, cuando nos demos cuenta, tal vez, que estamos cayendo en pues juzgar a los demás, criticar constantemente a otros, o sea, enfocarnos mucho en la vida o en las acciones de alguna persona o de algunas personas, quizás sería el momento de decir, pero ¿por qué le estoy dando tanto de mi tiempo y de mi energía a esto, ¿no? ¿Qué
necesito ver en mí, o sea, y que no estoy atendiendo por darle el tiempo como a los procesos ajenos, ¿no? También, y creo que esto de qué tanto te da miedo ser juzgado o ser juzgada, también tiene relación con la pregunta de qué tan abierto eres a escuchar y conocer otras formas de ver la vida. No sé, porque creo que si tú eres de las personas que tienen miedo o que constantemente pues no les gusta la idea de ser juzgados, podría ser también la consecuencia de esto también podría ser el que no estés tan abierto a escuchar como a otros. No sé, o sea, porque pues a ti te da miedo que te escuchen, a ti te da miedo expresarte, entonces no has conectado con esa parte tuya de expresarte, de ser tú. Y tal vez cuando escuchas a otras personas que tal vez están un poco más conectadas como con ellos, no sé, tal vez te pueda asustar incluso, ¿no? Como de, ay, ¿por qué habla tan abiertamente de este tema, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y ahí estás hablando desde ese miedo que tú tienes a ser juzgado de hablar de ciertos temas, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho me hiciste pensar en una experiencia reciente que tuvimos juntas sobre este tema de la alimentación en las escuelas, sobre el cerrarse, ¿no? Algo sano, algo saludable, independientemente de las cuestiones políticas, razones detrás de y lo que sea. Es una realidad que la comida chatarra prevalece en las escuelas y que sí se necesita cambiar porque México, aquí Pau se sabe las estadísticas, ocupa un lugar predilecto en obesidad. En obesidad infantil, Sí, el y eso primer lugar, o sea, es es gravísimo. cañonísimo. Sí, y por ejemplo, el hecho de plantear la idea de Sí, algo que es sano, de una forma asertiva, porque fue bastante asertivo, y que entonces la gente se ataque por esto y diga, es que tú dijiste, no, es que así no, es que déjanos ser libres y no sé qué, y bla, 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 y entra esta apertura, ¿no? O sea, qué tan abiertos, no solo en este tema, sino en otros temas, estamos a la opinión de otros, a las distintas perspectivas, a cuestionar nuestras propias cosas. Ahí luego queda evidenciado el hecho de que estamos muy cerrados a veces y esa necesidad actual, viva, latente, es la que nos lleva a veces como sociedad a cosas como la obesidad infantil y ser el país número uno en eso. sí. Y es lo que sí realmente requiere atención, requiere acción, independientemente, de nuevo, de cualquier intención política o lo que sea, el bien común sí requiere acción y atención en ese sentido. Sí, y mucha escucha activa. O sea, creo que es algo que debemos, es otra habilidad. O sea, la escucha activa es una habilidad que debemos de ejercitar todos y todas, ¿no? Cuando aprendes a escuchar, más allá como de tus juicios, o sea, porque todos tenemos ciertos juicios por nuestra educación, por lo que sea, pero cuando aprendemos a quitarnos esos juicios y escuchar realmente, de verdad que podemos tener grandes oportunidades, podemos aprender mucho para nuestro bien, para el bien común, como en este tema que mencionas, ¿no? O sea, como a veces no cerramos por muchas cuestiones, ¿no? Que ya habíamos abordado anteriormente. A muchas personas no les gusta que, no sé, cuando haces un comentario de tal vez sería bueno que modificáramos esto, que lo mejoráramos, en lugar de escuchar, tal vez es bueno que lo modifiquemos o que lo mejoremos, o sea, tal vez su propia autoestima o sus propias inseguridades o lo que sea, escucha otra cosa, escucha, me está atacando y me está diciendo que yo lo estoy haciendo mal y que yo lo estoy haciendo de la manera incorrecta y yo voy a defender mi postura de que yo lo estoy haciendo bien porque no, nadie me puede decir a mí que yo lo hago mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si tenemos esa postura, pues posiblemente no lleguemos muy lejos o no mejoremos en algunas cosas que quizá nos podrían beneficiar, ¿no? A decir, bueno, a ver, pues voy a escuchar, a ver si realmente lo que está diciendo esta persona me puede servir de algo, puedo tomar algo y no necesariamente tengo que tomar todo. De todo lo que dice, pues puedo tomar algo y lo que no me agrade, pues le digo gracias, o sea, yo lo quiero hacer diferente, ¿no? Pero creo que el no practicar la escucha activa nos limita mucho a aprender y a mejorar. Sí, definitivamente. Y es una enfermedad. Es una enfermedad que vivimos mucho por nuestra cultura, por el machismo que existe en México, por muchas formas de dominio, por la misma colonización.
de control, incluso dentro de las relaciones, o sea, esa necesidad de controlar a los demás de distintas formas, tan solo las tácticas de manipulación. A mí me sorprendió cuando yo empecé a estudiar toda esta carrera de relaciones humanas, servicios humanos y familiares, y empecé a aprender sobre las relaciones humanas, me alteró la química cerebral, el aprender sobre las formas de manipulación tan sutiles, pero tan efectivas que existen y que desde las mamás a los hijos hasta los papás, a todos, desde el empleador al empleado, o sea, en casi todos los contextos hay formas de manipulación, a veces sutil, a veces muy evidentes, pero es manipulación al final de cuentas, Sí. es chantaje y son cosas tóxicas, son cosas dañinas que nos perjudican a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social, a muchos niveles, y que ya viendo así a gran escala todo lo que influye dentro de la sociedad, sí es, oh no, necesitamos hacer algo sobre esto, o sea, no podemos andar por el mundo pretendiendo que esto no está pasando, Claro. porque es algo tan normalizado que es una enfermedad. Es una enfermedad desde el cerrarse y desde el no, porque si me abro, cedo control. O si me abro, pierdo control de mí mismo. O no, y al final de cuentas perdemos esa perspectiva. Y el perder esa perspectiva nos hace perder al final de cuentas oportunidades o aprendizaje. Y aquí, en todo esto que mencionamos, podemos hacer como unas otras preguntas, ¿no? Como, ¿realmente yo estoy controlando esta situación? O sea, yo estoy controlando la situación, negándome a escuchar como la perspectiva de otra persona, estoy controlando la situación de defender mi postura, nada más así cerrándome y diciéndome que no, yo lo voy a hacer como quiero porque sí, y punto. O estoy siendo controlada también, o sea, como por el tema de la comida, o sea, yo realmente controlo lo que consumo o lo que consumo me está controlando a mí, o sea, y ahí sí hay todo un tema, ¿no? O sea, porque incluso, pues este tipo de productos que se están prohibiendo en las escuelas, la chatarra, los ultraprocesados y todo esto, o sea, ya hay muchísima información en internet y en todos lados o sea, información científica, o sea, que sí está verificada, comprobada y todo esto, de que este tipo de alimentos, o sea, tienen ciertas sustancias que son adictivas. Para empezar, el azúcar. Ya hay estudios de que el azúcar es adictiva, ¿no? Punto. El azúcar refinada, el azúcar que no viene como de forma natural, ¿no? Y también hay otras sustancias como el glutamato monosódico, o sea, lo pueden googlear, lo pueden buscar y pues habla de que este tipo de sustancias son altamente adictivas y se las ponen a estos productos para que nosotros queramos consumirlos todo el tiempo y son productos que ni siquiera necesitamos y ahí es cuando dices, o sea, ay, es que pues voy a ir a la tienda, ya son las 5 de la tarde, voy a ver mi serie o lo que sea, ¿no? Como de si voy por mi toda lo que sea gama de chatarra, ¿no? Es decir, mencionar marcas, pero sí, ¿no? O sea, y literal, o sea, hay personas que ya tienen sus rutinas en las que compran todos los días ciertos productos de este tipo, ¿no? Y ya no hay un control, porque estas mismas personas muchas veces son las que dicen, ah, ya no me queda la ropa, ah, ya no me cierran los pantalones. No me alcanza el dinero. No me alcanza el dinero. Sí, muchos factores que se ven afectados por este tema, ¿no? Y ahí es cuando dices, no, pues, o sea, pues de alguna manera no estoy controlando la situación, o sea, la situación me está controlando a mí. Exacto, o no la situación, Ajá, las cosas. Las cosas, la alimentación, lo que... El ambiente o mis propios sentimientos, mis propias emociones. O sea, me está controlando mi falta de autoestima, como decías, mis traumas, como lo mencionábamos antes, o me está controlando mi incapacidad para reflexionar sobre mis acciones, sobre mis pensamientos, y entonces pues realmente no tengo esta capacidad de autonomía y pierdo yo y pierden todos, porque atrás de mí, y eso es algo que no cuestionamos, hay personas, desde las personas con las que convivimos a diario hasta hijos y cadena de descendientes, ¿no? Sí es una realidad también que nuestros hábitos
las bases para la vida de otros. Tan solo empiezas con un amigo que te empuja a ir al gimnasio y terminas agarrándole el amor al gimnasio. Pero vas con un amigo que a lo mejor no tiene tan buenos hábitos de salud, a lo mejor le gusta mucho la comida chatarra y porque lo ves, se te antoja y terminas cediendo, también es una realidad. Sí. Entonces empiezas a ceder el control y empiezas a perjudicar en una cadena a otras personas. Uh-huh. Así es. Sí, pues entonces, pues todo esto podría resumirse en que las preguntas son importantísimas, ¿no? O sea, cuestionarnos, reflexionar es algo necesario para la vida, para nuestra vida y para el pues bien personal y el bien común, ¿no? Como... Sí, el desarrollar la habilidad de tener el pensamiento crítico, un pensamiento analítico, reflexivo sobre mis propias acciones, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis actos, porque al final de cuentas esto va a determinar quién soy yo realmente, no mis títulos, no mi educación, no de dónde vengo, no dónde vivo, no dónde nací, sino las cosas que hago. O sea, eso es lo que yo soy y eso es lo que me va a definir y eso es lo que yo voy a hacer. Sí, pues bueno, creo que aquí vamos a dejar este episodio. Realmente estos temas dan para mucho. Sí, son bastante extensos. Sí, pero pues bueno, vamos a estar aquí reflexionando y haciéndonos preguntas importantes para que pues las reflexionemos en este espacio y también para que ustedes puedan reflexionarlas y también la interacción con ustedes es súper importante. Nos interesa mucho saber ustedes qué opinan de todo esto que hablamos mucho, es que también nos gusta mucho hablar, en eso coincidimos, pero bueno, creo que también hay que hablar con propósito. Y esto pues es para eso, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida a través de hacernos preguntas. Escríbanos, díganos qué les gustaría saber, qué les gustaría que habláramos, qué temas les gustaría que tocáramos, o cuéntenos experiencias sobre su propia vida que apoyen lo que estamos hablando o que a lo mejor tengan una perspectiva distinta, porque claro, también pretendemos eso. Sí, justo eso, ¿no? No se trata de que siempre vamos a coincidir en las formas de pensar o de ver la vida, o sea, incluso está interesante también cuando alguien puede decir, no, pues es que yo no veo esto de esta forma, ¿no? Y no está mal, o sea, para eso existe el diálogo y también este espacio es de diálogo, porque el diálogo nos permite crear en conjunto nuevas realidades, ¿no? Lo que yo pienso no necesariamente tiene que ser lo correcto o lo incorrecto, lo que Lluvia piensa, igual lo mismo, ¿no? O sea, podemos llegar a acuerdos en común respecto a temas también, y está bien interesante también, o sea, incluso entre nosotras podríamos llegar a diferir en alguna cosa y tampoco estaría mal, incluso estaría hasta interesante dialogar, ¿no? Sobre todo lo que se pueda dialogar. Así es. Pues bueno. Y pues eso sería todo. Ok, nos vemos en el próximo episodio, gracias. Adiós. Bye.